Bienvenido a un video sobre la derivada de ecuaciones paramétricas. Los objetivos de este video son determinar la derivada de ecuaciones paramétricas, y también determinar la ecuación de una línea tangente a una curva escrita en forma paramétrica. Entonces, si tenemos x escrita como una función de t, y escrita como una función de t, siempre que estas funciones sean diferenciables, entonces d de x es igual a d de t dividido por dx de t. Entonces, para encontrar la derivada de y con respecto a x, tenemos que encontrar la derivada de y con respecto a t y luego dividir por la derivada de x con respecto a t. Esto funciona siempre que dx de t no sea igual a 0. Veamos algunos problemas. Queremos determinar la ecuación de la línea tangente cuando t es igual a 1. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es encontrar la derivada de y con respecto a x. Eso será igual a d de t. Bueno, aquí está y. Entonces d de t sería igual a 1 negativo, y dx de t sería 2t. Entonces d de x es igual a 1 negativo sobre 2t. Entonces ahora tenemos que evaluar esto cuando t es igual a 1. Entonces tendríamos 1 negativo 2 veces 1, eso es negativo la mitad. Entonces esta será la pendiente de nuestra línea tangente. Ahora, para encontrar la ecuación de la línea tangente, también necesitamos un punto en esta línea. Así que ahora tenemos que tomar nuestro valor t es igual a 1 y sumarlo en nuestras ecuaciones paramétricas. Entonces, cuando t es igual a 1, x es igual a un cuadrado, es 1, y es igual a 2 menos t, entonces 2 menos 1 también sería 1. Avancemos y encontremos la ecuación de esta línea usando la forma de la pendiente del punto. Entonces tenemos y menos 1 es igual a la mitad negativa veces x menos 1. Avancemos y distribuyamos y resolvamos para y. Tan negativo la mitad de x más la mitad. Y ahora seguiremos adelante y agregaremos 1 a ambos lados. Entonces tendríamos y es igual a la mitad negativa x. Y esto sería más 3 mitades. Avancemos y verifiquemos esto gráficamente. Aquí tenemos la gráfica de nuestra curva plana en rojo. Aquí está el punto de tangencia que es 1, 1, y aquí está nuestra línea tangente. Entonces se ve bien. Sigamos adelante e intentemos con otro. La misma pregunta. Ahora t es igual a pi sobre 4, x es igual a 4 coseno t, y es igual a 4 seno t. Entonces comenzaremos por encontrar nuestra derivada con respecto a x, que es igual a d de t dividido por dx de t. Bueno, la derivada de 4 seno t sería 4 coseno t. Dx de t sería igual a la derivada de 4 coseno t, que es negativo 4 seno t. Esto simplifica. Coseno t sobre seno t sería igual a cotangente t. Entonces esto se simplifica a cotangente negativo t. Ahora tenemos que evaluar esto en t es igual a pi sobre 4, para encontrar la pendiente de esa línea tangente. Bueno, sé que la cotangente es un recíproco de la tangente, y la tangente pi sobre 4 es igual a 1. Entonces, la cotangente pi sobre 4 también es igual a 1. Entonces esta pendiente aquí será negativa. Ahora, para encontrar un punto en la línea, debemos usar el valor de t igual a pi sobre 4 y sumarlo en nuestras ecuaciones paramétricas. Entonces x es igual a 4 veces coseno pi sobre 4. Bueno, pi sobre 4 sería un ángulo en un triángulo rectángulo 45, 45, 90. Entonces sabemos que las dos patas son 1, y la hipotenusa sería la raíz cuadrada 2. Entonces x va a ser igual 4 veces coseno pi sobre 4 que es 1 sobre raíz cuadrada 2. Y va a ser igual a 4 veces seno de pi sobre 4, que también es 1 sobre raíz cuadrada 2. Entonces esto sería 4 sobre raíz cuadrada 2 en ambos casos. Pero si racionalizamos esto, vamos a tener 4 raíces cuadradas 2 sobre 2, que son solo 2 raíces cuadradas 2. Esto será cierto para ambos casos.
Entonces esto nos dice que nuestro punto será 2 raíz cuadrada 2,2 raíz cuadrada 2. Voy a seguir adelante y aclarar esto para que tengamos espacio para encontrar la ecuación de nuestra línea tangente. Entonces tenemos y menos y1, que es 2 raíz cuadrada 2, debe ser igual a la pendiente, negativa una vez x menos x1, que es 2 raíz cuadrada 2. Avancemos y distribuyamos y resolvamos para y. Entonces agregaremos 2 raíces cuadradas 2 a ambos lados. Entonces tendremos más 4 raíz cuadrada de 2. Entonces esta sería la ecuación de nuestra línea tangente. Sigamos adelante y verifíquelo. No estoy seguro si reconoce esto, pero este gráfico sería un círculo con radio 4. Aquí está nuestro punto de tangencia y aquí está nuestra línea tangente. Entonces, una vez más, todo se ve bien. Probemos uno más. La misma pregunta. Ahora t es negativo pi sobre 4, y x es igual a 2 coseno en cubos t, y es igual a 2 seno en cubos t. La derivada de y con respecto a t, aquí tenemos que aplicar las reglas de la cadena. Vamos a multiplicar por 3, eso sería 6, seno cuadrado t. Veces se imprime y es sinusoidal. Entonces tendremos otro factor de coseno t. Divide esto entre dx dt, así que vamos a multiplicarlo por 3, eso será 6 coseno cuadrado t. Veces su prima donde es igual a coseno t. Entonces tendremos un factor de seno negativo aquí. Sigamos adelante y simplifiquemos esto. Observe que este factor coseno se simplifica, esto cambia el coseno al primero. Este factor de seno simplifica, esto se convierte en seno para el primero, y los 6 se simplifican. Entonces nos queda un seno dividido por un coseno negativo, que es igual a la tangente negativa t. Necesitamos evaluar esto cuando t es igual a pi negativo sobre 4. Entonces tendremos tangente negativa, pi negativo sobre 4. Avancemos y echemos un vistazo a este triángulo de referencia. Vamos a estar en el cuarto cuadrante aquí abajo. Entonces tenemos 1 negativo, raíz cuadrada 2. Entonces, la tangente de pi negativo sobre 4 será igual a opuesto sobre 1 adyacente o negativo, pero queremos lo opuesto a eso. Entonces esto va a ser igual a 1 positivo. ¿Cuál será la pendiente de nuestra línea tangente? Ahora necesitamos encontrar ese punto de tangencia cuando t es igual a pi negativo sobre 4. Entonces x será igual a 2, multiplicado por coseno de pi negativo sobre 4 cubos. Bueno, el coseno del pi negativo sobre 4 va a ser 1 sobre la raíz cuadrada 2, así que cubicaremos eso. Eso nos dará 2 sobre raíz cuadrada 2 en cubos es 2 raíz cuadrada 2, por lo que tenemos 1 sobre raíz cuadrada 2 para la coordenada x. Entonces, para y tendremos 2 veces el seno de pi negativo sobre 4, que será negativo 1 sobre raíz cuadrada 2. Al tercer poder. Entonces, la única diferencia aquí es que vamos a tener 2 sobre negativo 2 raíz cuadrada 2. Entonces la coordenada y es negativa sobre la raíz cuadrada 2. Ahora vamos a aclarar esto para que podamos encontrar la ecuación de nuestra línea tangente. Tenemos y menos 1 negativo sobre la raíz cuadrada 2. Debe ser igual a 1x menos 1 sobre la raíz cuadrada 2. Entonces tendremos y más 1 sobre la raíz cuadrada 2. Debe ser igual a x menos 1 sobre la raíz cuadrada 2. Entonces, si restamos 1 sobre la raíz cuadrada 2 en ambos lados, tendremos y es igual a x. Menos 2 sobre raíz cuadrada 2. Podríamos racionalizar esto, pero voy a seguir adelante y dejarlo así. Echemos un vistazo a la gráfica. Aquí está nuestra curva plana en rojo y nuestra línea tangente en azul. ¿De acuerdo? Espero que hayas encontrado útil este video. Gracias por mirar.